rápidamente hasta el Poder Judicial. Está saliendo Víctor el Topo Cáceres. Mauricio. ¿Qué tipo de lesión tenés en la pierna? La rodilla. ¿Ya hablaste con la jueza o vas a esperar que tus abogados te digan cómo en qué queda? Bueno, no emite comentario. Topo Cáceres ya se está retirando en este momento. Vamos a tratar de conversar también con la jueza para ver qué finalmente dispuso. No quiso emitir comentarios, lo que recordemos es que está imputado por exposición al peligro terrestre y obstrucción al resarcimiento por daños materiales en accidente de tránsito. El hecho ocurrió, compañeros, recordemos, el sábado 2 de julio a las 21:30 horas. Claro, quizás ese segundo tipo penal ya no corra porque hay un compromiso ante escribanía de resarcir y reparar todo el daño que le produjo a un tercero, en este caso el médico, que se vio afectado por esa primera colisión que tuvo sobre la calle Carlos Antonio López, Víctor el Topo Cáceres. Tenemos tiempo como para irnos. Lo que sería interesante saber es que no respondió el Topo, es si es que él va a poder salir del país, va a poder volver a Qatar, Claro. o va a tener que quedarse aquí mientras dure el proceso. Y eso podría responder la jueza, y tenemos un poquito de tiempo, Mauricio, para intentar hablar con ella, con la jueza Griselda Caballero, Sí. que es precisamente la responsable de darle las medidas cautelares a Víctor el Topo Cáceres. Estamos ingresando ahora para ver si podemos conversar justamente. Sí, justamente Con ella. Lo que te llamó la estamos atención, no viendo. sé si se pudo percatar en las imágenes, compañeros, es cómo estaba rengueando el Topo Sí, Cáceres, sí. obviamente producto de este accidente que ya tiene prácticamente 2 semanas y que obviamente va a generar eventualmente que esté por lo menos un tiempo Fuera de más competencia. fuera de la competencia, claro, una vez que regrese a lo que es... Ahí están entrando los compañeros. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo. A ver si te animás y decís, Sí. estamos en vivo, vamos a conversar Gustavo con la doctora. Amarilla. Estamos buscando cuál es la oficina de la... O la sea, se jueza. equivocaron de puerta los compañeros. Sí. Sí, en busca de la jueza, literalmente como me están indicando acá. Lo Ya está. simpático es que invadieron una oficina ajena. No, era la secretaría justamente Ah, ya. Ahí le tomaron allí se desarrolla la audiencia. esa. Sí, Perfecto. La jueza está en su despacho. Esa está es la en su puerta del despacho, despacho de la justamente. jueza María Fue ella la Gisela que Caballero. no permitió hace aproximadamente una hora que estemos en este lugar donde estamos ahora mismo. Ella fue la que dispuso que esperemos ya en la parte de la secretaría y no aquí en el pasillo, donde generalmente ocurre Vi esto. que una compañera le tocó la puerta, a ver si nosotros tenemos más suerte. Bueno, a el lo actuario mejor- dice que salgamos nuevamente y que volvamos a la parte de enfrente y que ahí él va a estar leyendo la disposición de la jueza Griselda Torres. Me indican desde control si es que nosotros tenemos tiempo para continuar. Perfecto, Mauricio, seguí contándonos lo que sucede allí en el Poder Judicial. Queremos saber cuáles son las determinaciones dispuestas por el juzgado como medidas cautelares para Víctor el Topo Cáceres. Reiteramos, por ejemplo, lo que él decía, que él no había ingerido esa noche bebidas alcohólicas y si tomó velocidad o si estaba conduciendo a alta velocidad era porque había recibido el llamado de su esposa indicándole que su hijo tenía inconvenientes de salud. Eso fue lo que declaró Víctor el Topo Cáceres. Sin embargo, el Ministerio Público había presentado los resultados de la prueba de alcoholemia a la que fue sometido el jugador de fútbol, dando como resultado positivo. Así es, y cuando consultamos por qué este resultado en la prueba de alcoholemia, si es que supuestamente él no estaba consumiendo las bebidas alcohólicas, él no supo responder. Básicamente lo único que mencionó fue que bueno, le consultemos a los fiscales por este caso y que también cuando se le consultó por qué él se negó o no realizó la prueba de alcoholemia en el momento del accidente, él dijo que los policías no contaban con los instrumentos para hacer esto y que aparte de ello se encontraba, por supuesto, bastante lastimado por el hecho ocurrido, por lo cual directamente lo trasladaron al hospital y ya al día siguiente, recordemos casi 2 horas después, se llevó a cabo
la prueba de alcoholemia, donde dio este resultado de 0.98. Seguimos aguardando al actuario para ver qué es lo que nos va a decir. Ahí lo vemos atrás. Dijo el topo que él tampoco huyó del lugar y agradecía a su padre el hecho de haberle prestado los servicios de atención inmediata, o por lo menos haberlo auxiliado en ese momento donde él se encontraba Muy bien. sin el control de la situación. Escuchemos. De medidas que fueran impuestas al señor Víctor Javier Cáceres Centurión. La jueza resolvió residir en el domicilio denunciado en autos, debiendo comunicar cualquier cambio del mismo al juzgado. La obligación de comparecer ante el juzgado entre el 1 y el 5 de cada mes. La fianza personal del abogado Carlos Adolfo Vázquez López por 100 millones de guaraníes. La fianza personal de la abogada Natalia Elizabeth Arévalos Aguayo por la suma de 100 millones de guaraníes. La caución real de un inmueble ofrecido, el cual está debidamente individualizado en el expediente del distrito de repatriación por la suma de 1.000 millones de guaraníes. Y la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado. Es decir que eso que él decía que iba a viajar nuevamente a su club, por el momento no se puede dar. Tiene que permanecer. ¿Él fija residencia en Central o en Asunción? Según el domicilio que ellos ofrecieron, es en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción. Y respecto a conducir vehículos, no se le impuso ninguna restricción para conducir ningún tipo de vehículo. ¿Esta medida por cuánto tiempo se daría? ¿Hasta por tanto? El momento, hasta que dure el proceso o haya una salida alternativa propuesta por el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público qué solicitó en su imputación? Medidas alternativas sustitutivas a la prisión. Medidas alternativas a la prisión. Sí. Muchas gracias. justamente lo vimos bastante ofuscado y enojado a Claro, porque no va a poder aquí. salir. Sí. Tiene el compromiso de ir a jugar en Qatar. Claro, hijo, ahora entendemos el motivo de la cara también del topo al salir de aquí, teniendo en cuenta que esto Y podría si no afectarle sabían gravemente los en su directivos del trabajo club, en Qatar. ahora él tendrá que notificar plenamente el motivo por el cual no está pudiendo cumplir con sus compromisos. Es así, aparte ya de las otras medidas que también se le impusieron. Lo llamativo es que uno de los puntos principales y que causó justamente todo esto es el problema de supuestamente conducir en estado de ebriedad, y que es lo que probó justamente la Fiscalía con la prueba de alcoholemia que dio 0.98, pero esto no fue tenido en cuenta por el juzgado, por lo cual él podrá seguir conduciendo vehículos de forma regular. Claro, era una medida solicitada por el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias, Mauricio, completo reporte.